Asambleísta Cristian Viteri. Gracias, presidente. Bien, como miembro de la Comisión de Régimen Económico, nosotros privilegiamos recoger las observaciones que se han hecho aquí de algunos compañeros legisladores y que realmente constituyen verdaderos aportes e insumos para el debate, para el segundo informe. Lo que no constituye ningún aporte es querer recoger pasquines y versiones de prensa, de prontuariados, gente que ha estado en prisión por estafas precisamente y que a cambio de un dinero empiezan a calumniar, no asambleístas solamente de esta bancada, sino asambleístas también de la oposición. De tal manera que eso no es hacer ningún tipo de aporte. Por otro lado, creo que efectivamente esta ley es de carácter urgente y económico. Tenemos que recordar que el trabajo es un factor de la producción. Es igual a capital más trabajo, pero resulta que en este gobierno se privilegia más el factor humano que el factor del capital, porque ese factor dentro de la fórmula de la producción es aquel que debe prevalecer. Por eso nosotros en esta ley tenemos que defender los derechos de los trabajadores y además tenemos que, si es necesario hacer esta ley, aun cuando diga que son unos pocos trabajadores, pues tenemos que sacarla porque si no defiende los derechos de ellos, nosotros, ¿quién los defiende? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como legisladores. Hay artículos que, como bien dice el asambleísta Páez, como el del artículo 269, hay jurisprudencia que dice que no es aplicable. Pero ¿cómo usted evita un artículo que está ahí en la ley? Que venga un empleador y le diga a su empleada doméstica, mira, aquí tú solo tienes permiso un día cada 15 días, y lo dice la ley. No podemos permitir que ese tipo de normas arcaicas, esas normas que significan la esclavitud del ser humano, sigan estando en nuestra legislación. Es una discriminación al trato. Yo insisto siempre, aquí nosotros tenemos que reconocer los derechos humanos, y reconocer los derechos humanos es derogar este tipo de normas que lo que hacen es esclavizar a los ciudadanos. Eso no podemos seguir permitiéndonos. Por supuesto que también estos trabajadores que están aquí son acreedores de un estafador. Cuidado, nosotros pensamos o tenemos modelos mentales que cuando hablamos del acreedor estamos hablando, por favor, me gustaría que me atiendan algunas personas que creen que cuando se habla de acreedor se está hablando de un banco, de una institución financiera, o se está hablando de una concesionaria de vehículos. No, acreedores son los señores que están allí, los trabajadores de una empresa que no se les pagó nunca sus indemnizaciones laborales, que nunca se pagaron los aportes a la seguridad social, es decir, le cobraron los aportes, pero nunca los pagaron a la seguridad social. Es importantísimo entonces que nosotros visualicemos cuál es el problema. Ellos, en este caso, hay casos en que el acreedor es la parte más débil de la relación, pero no es el único caso, señor presidente. Hay miles de casos, pero yo solo quiero poner algunos. El caso de la famosa estafa de Valle Alto, en el cual la famosa constructora Bella María, por unos hermanos de apellido Mancheno, estafaron a más de 800 familias de clase media baja, vendiéndoles casas de 20 a 30 mil dólares. Y nunca les construyeron una casa y nunca les devolvieron la plata. Y cuando quisieron cobrar, resulta que tenían todos sus bienes a nombre de testaferros, a nombre de compañías, a nombre de cadenas societarias. Lo mismo dice en Tungurahua, asambleístas de Tungurahua, la famosa empresa Invesplan, igual ofreciendo lotes de terreno. El caso de las famosas vacaciones compartidas, 5.000, 6.000
personas de escasos recursos que les venden ilusiones y que resulta que son acreedores pequeños, y que cuando todos se reúnen y quieren cobrar, todos los bienes están a nombre del jardinero, están a nombre de sus empleados, es decir, están a través de la cortina societaria, están tratando de no pagar las deudas. Ni se diga el caso de Cabrera, pues, tampoco es una institución pública. Ni se diga el caso de Notario Cabrera. Resulta que fueron acusados de estafa, condenados por estafa, los hijos del notario, pero ningún bien estaba a nombre de ellos. Pero vaya, véanlos ahora, pues. Vaya, vea, pues, si es que están viviendo pobremente. Por favor. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer aquí no es una ley que beneficie solamente al Estado acreedor, no solamente al Estado acreedor o a los trabajadores acreedores, sino a todos los trabajadores, estableciendo una norma general que le permita a cualquier juez romper el abuso del derecho y desestimar la personalidad jurídica y decir cuál es el verdadero deudor de estas obligaciones. Y por supuesto que hay que hacerlo con el debido proceso. No va a bastar que sea de público conocimiento, tiene que haber un proceso. Pero yo les cuento el caso de Costa Trading. Le prestó 40 millones de dólares al Estado. No le pagó, al Banco del Progreso. El Estado asumió las deudas gracias a la Constitución del 98. Vino y luego pasó todos sus activos a otra compañía que se llamaba Faproban y siguió exportando. Pero era clarito que Costa Trading dejó de exportar y empezó a exportar Faproban. Después deja de exportar Faproban y pasa a exportar su fruta. Luego deja de exportar su fruta y luego pasa a exportar Isbelmi S.A. Pero todo eso sí se puede demostrar en un proceso. Porque resulta que las exportaciones de una compañía caen a cero e inmediatamente suben las otras exportaciones a niveles astronómicos de la noche a la mañana. Eso no puede ser, pues. Es decir, hay mecanismos para demostrar la simulación. Hay mecanismos para demostrar el abuso de la personalidad jurídica. Ni se diga un deudor por allí del SRI, que antes exportaba con una bananera y ahora exporta con otra. Así es sencillo. Y la famosa exportadora ya no tiene nada en sus activos, por favor. Es decir, nosotros tenemos que en este país desarrollar, y aquí hay buenos juristas, es importante desarrollar una definición que no tenemos en nuestra legislación, la definición del abuso del derecho. En casi todos los países de Latinoamérica, de Europa, está definido. Yo solamente quiero leer la definición de Portugal. Dice, es ilegítimo el ejercicio de un derecho cuando su titular excede manifiestamente los límites de la buena fe o la finalidad social o económica del derecho. Hacer una compañía es para emprender un negocio entre dos o más personas que buscan un fin de lucro. No es para coger y pasar los bienes allí y camuflarlos y no pagar las deudas a los acreedores. Entonces hay que darle una herramienta al juez para que pueda desestimar la personalidad jurídica, por supuesto por las vías legales adecuadas, Por eso tampoco creo que el proyecto como está, claro que hay que mejorarlo, pero es un proyecto que tiene muy buenas intenciones. Tampoco creo que elimina la figura de la sociedad anónima y sociedad limitada. Por favor, leamos bien el artículo 2. El artículo 2 nos dice que en caso de personas jurídicas se podrá llegar hasta el último nivel de propiedad. Ahí sí serían los accionistas, que responden solo hasta por el monto de sus acciones. No, el proyecto dice, en el caso de personas jurídicas usadas para defraudar, entre paréntesis, abuso de la personalidad jurídica. Es decir, no es contra cualquier accionista. Si usted compró acciones en la bolsa de cualquier empresa, si usted es accionista de buena fe, si usted no ha utilizado esa compañía para defraudar a sus deudores, cuando deba dinero, esa compañía no tiene por qué pagar las consecuencias de eso. Por último, creo que sí debemos coordinar, concatenar estas normas sin romper otras instituciones del derecho, como algunos aquí lo han establecido. Gracias, señor presidente.